vamos a ver cómo hacer las derivadas de una función. ¿Qué reglas tenemos que seguir para poder hacer algebraicamente la derivada, obtener algebraicamente la derivada de una función? Ya teniendo claro el concepto de derivada y todo eso, vamos a ir directamente al álgebra. ¿Qué cosas tengo que tener primero presente? Vamos a empezar con dos reglas fundamentales. La primera es esta. Si yo tengo una función, cualquier función, que está multiplicada por un número, un número cualquiera, por ejemplo un 3 por alguna función, la que sea, y yo quiero derivar eso, cuando yo vaya a derivar eso, la derivada va a ser esta. El número va a quedar, ese número como coeficiente va a quedar y se va a derivar la función. Ahora capaz que no queda muy claro, pero con el ejemplo va a quedar mejor. Y después la otra regla que por ahora vamos a utilizar es esta, que si yo tengo que derivar una función que suma de dos funciones, la derivada va a ser la derivada de cada una de la suma de la derivada de cada una de las dos funciones. Y después vamos a tener que manejarnos con una tablita. ¿Cuál es la tablita que vamos a manejar? Esta. Acá me va diciendo de cada uno de los casos, por ejemplo, cómo es la derivada de una constante, cómo es la derivada de la variable x, cómo es la de una potencia. Vamos a ir analizando cada uno de esos casos. Siempre ustedes cuando tengan que derivar, vamos a tener esta tablita a mano. Ya después de tanto hacer ejercicio se nos quedan grabadas. Bueno, vamos a empezar con la de una función constante. Por ejemplo, ¿qué es una función constante? Por ejemplo, vamos a poner f de x igual a 4. Eso es una función constante, ¿sí? Eso es una función constante. ¿Cómo se deriva la función constante? La derivada de la función constante siempre es 0. Gráficamente ya lo tendríamos que tener hecho el análisis. Algebraicamente nos vamos a centrar en esto. Cada vez que yo tengo una función que es solo una constante, la derivada va a ser eso. Vamos al segundo caso. Si yo tengo la función identidad, f de, creo muy poniendo número, esta es la 1, esta va a ser la 2, como para tener una guía. Si yo tengo una función identidad, la función f de x igual a x, ¿cuál va a ser la derivada de esa función? La derivada de esa función va a ser 1. Siempre va a ser 1. Ya hemos hecho el análisis gráficamente de qué significa, por qué la derivada de la función identidad es 1. Y entonces acá podemos hacer un saltito y utilizar ya esta regla general, que ahí no se veía tan clara, pero acá capaz que se vea clara. Por ejemplo, vamos a poner acá ejemplo. Si yo tengo f de x, vamos a hacer una línea así no se nos confunde con el anterior. F de x igual a 6x, en este caso tengo una función que es un número multiplicando una función. Sería un número multiplicando una función. ¿Cómo se derivaba? El número quedaba y se derivaba la función. Entonces yo acá, para poder derivar esto, me va a quedar el 6 y voy a derivar la función x. ¿Cómo se deriva de la función x? Y bueno, acá lo vimos recién. Siempre que tenga la función x, f de x igual a x, la derivada va a ser 1. O sea que la derivada de esto me va a dar 1. ¿Sí? 6 por 1, 6. O sea que la derivada de la función 6x me queda el 6. Solamente queda el coeficiente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí tenemos dos ejemplos. Cuando derivamos la función constante, cuando derivamos la función identidad y cuando la función identidad está multiplicada por algún número. Vamos a hacer una línea acá. Vamos con el ejemplo 3. La derivada de una función potencial. Por ejemplo, x a la 3. ¿Sí? ¿Cómo se hace la derivada de la función potencial según la tablita que ustedes van a tener en la mano? La derivada de la función potencial se hace de la siguiente forma. El exponente baja acá adelante, va a quedar multiplicando, la variable va a ser la misma, y el exponente que queda en la variable va a ser siempre 1 menor a este. 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Listo. Esa es la derivada de la función potencial. ¿Sí? Vamos a ponerle a este a porque vamos a hacer varios. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Si yo tengo la función
5x a la cuarta. ¿Cómo hago para derivar esta función? Acá tengo una función potencial, pero tengo también la regla general esta. Está multiplicada por un número adelante. ¿Qué pasaba con ese número adelante? Cuando yo iba a derivar, ese número quedaba. El 5 queda. Y ahora voy a derivar esta función. ¿Cómo se deriva esa función? El 4 baja adelante por ser potencial. La variable queda igual. ¿Sí? ¿Y qué exponente le pongo? Un exponente menor. 4 menos 1, 3. ¿Sí? En definitiva, acomodo un poco los números. 5 por 4, 20x3. Ahí estaría la derivada de la función 5x a la cuarta, la derivada es 20x a la 3. ¿Sí? Acá tenemos que tener cuidado cuando hagamos, que también otro ejemplo, por eso voy a poner ejemplo B, de una función que es potencial, tiene exponente, pero es negativo. Lo vamos a manejar con la misma regla. Por ejemplo, x a la menos 3. ¿Cómo voy a hacer para derivar esa función? Bueno, vamos a hacer lo mismo, manejarlo con la misma regla. El exponente pasa como coeficiente, pasa delante de la x. ¿Está bien o no? Pasa delante de la x. Y acá tengo que hacerle uno menos. Cuidado acá cuando hagamos la resta, tengo que hacer uno menor que este. Menos 3. Menos 1 es menos 4. O sea que aquí me quedaría menos 4. Definitiva, la derivada de la función x a la menos 3 me queda eso. Y vamos a hacer un ejemplito antes de terminar el videito este. Por ejemplo, uno más general que tenga f de x igual, por ejemplo, 1/2 x a la menos 4, supónganse. ¿Cómo hago para derivar esto? Bueno, tengo un número multiplicando adelante. El número sabíamos que quedaba, ¿está bien o no? El número que está multiplicando la función queda por, vamos a derivar la función. Es una función potencial, el menos 4 baja multiplicando, ¿está bien? Lo pongo entre paréntesis para que no se confunda. El menos 4 baja multiplicando, la x queda igual. ¿Y qué exponente le vamos a poner a la x? 1 menor. Menos 4 menos 1, menos 5. En definitiva, lo voy a poner más prolijito acá. F de x igual, fíjense que el 2 con el 4 se pueden simplificar. Más por menos me va a quedar. Acá me queda un 2, acá me queda un 1 por la simplificación. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. No hace falta ponerlo en el denominador. 2. X elevado a la menos 5. ¿Sí? Ahí he derivado la función 1/2 por x a la menos 4. Me da menos 2 por x a la menos 5.